Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Rey de Reyes. Hoy tenemos un tema importantísimo, como todos los temas, por gracia de Dios. Pero hoy, el momento que México vive y el mundo, el tema, fíjate cómo se llama. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia del capitalismo, del comunismo y del socialismo? Y hoy, para tocar este tema, tenemos este gran hombre de Dios, que inclusive les pido que oremos siempre por él y por ellos. Monseñor Samuel Marín, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias, Manuel. Monseñor. Nuestro queridísimo amigo, mi querido Jorge, muchas gracias por el importante labor que haces con nosotros en estos programas. Te agradezco, Manuel, y a la Santísima Virgen. E invito a quienes nos vayan a ver, Sí. que estén muy atentos a cuál es la posición de un católico, de un bautizado, en momentos difíciles, cuando hay que elegir en un partido su ideología, Así es. para no caer en una irreverencia o tal vez en una excomunión, no lo sé. Cuando votas, por ejemplo, por alguien que favorece el aborto. Muy bien. Pero vamos a ver. Muy claro, Jorge. Muy bien. Monseñor, pues el tema, es el momento, es la historia, y creo que dentro de esta historia también está nuestra Madre María Santísima. ¿Cómo no? Para hablar del capitalismo, del comunismo y del socialismo, necesitamos aclarar muy bien las ideas, porque hay mucha confusión sobre esto. El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, en el número 11, nos dice que de dos ideologías que aparecieron más o menos hace 150 años, una es el liberalismo, de la cual sale el capitalismo. La otra ideología, un poco más acá, es el marxismo, del cual sale el comunismo y el socialismo. El comunismo aparece primero como una cuestión más bien económica, pero en su evolución, y sobre todo ya en el socialismo, aparece como una cuestión no solamente económica, sino social y política. Entonces son dos ideologías, el capitalismo y el socialismo y el comunismo, que han campeado, por así decir, los últimos más de 100 años. Entonces, esto ha venido creando un ambiente. Y los primeros que se han dado cuenta, como algo profético, han sido los papas. Para nosotros no es ninguna novedad saber que los papas están asistidos por el Espíritu Santo y que tienen una visión, pues, mucho más clara de la historia, y aprendiendo de la historia pasada, proyectándola hacia el futuro, han hablado muchas veces, con mucha anticipación, de los peligros de ciertas ideologías. Y tenemos el caso precisamente de que el primero que habló del comunismo fue en 1846 el Papa Pío IX. Después que ya había avanzado esta ideología, la encíclica famosa de León XIII del 15 de mayo de 1891, la famosa encíclica Rerum Novarum. Ahí hace un estudio de toda esa ideología y pone en guardia sobre los peligros de la misma. Veremos después, así resumiendo, cuáles son esos peligros, porque se van repitiendo y se van aumentando. Valga la expresión, es como la bola de nieve que se desprende pequeña y va creciendo con el caminar.
40 años después, en 1931, el 15 de mayo de ese año, el Papa Pío XI publicó su encíclica famosa también, Quadragesimo Anno, o sea, refiriéndose al año 40 después de la encíclica Rerum Novarum. Y otra vez toma el capitalismo, toma el comunismo y toma el socialismo y hace ver las cosas buenas, tienen algunas, seguro, y también los peligros y sobre todo lo que está no solamente peligroso, sino que es abiertamente contra la fe y contra la doctrina cristiana. El Papa Pío XI le costó mucho trabajo. En 1937 publicó otra encíclica también famosa. Viene después Pío XII. Pío XII retoma la doctrina de Pío XI, la doctrina de León XIII y la ubica, por así decir, en el momento histórico que sucedió durante la guerra. En 1945, el Papa Pío XI publicó un documento muy importante. Y viene después el Papa Juan XXIII, con sus dos encíclicas famosas, la Mater Magistra y la Populorum Progressio. Esas dos encíclicas también hacen un resumen y hacen otra vez poner en guardia a la humanidad y a la Iglesia sobre todo respecto a los peligros de esas ideologías. Y así sigue después Pablo VI, también con sus encíclicas, sigue después Juan Pablo II, hasta actualmente el Papa, el mismo Benedicto XVI y actualmente el Papa Francisco. O sea, ha habido una constante respecto del mantener los principios de la fe y de la revelación respecto a ideologías que parecen que quieren cambiar el mundo y que lo quieren cambiar, pero primero, prescindiendo de Dios. Lo primero que aparece en estas ideologías es la inmanencia. ¿Y qué cosa es la inmanencia? Es decir, el hombre es todo, por encima del hombre no hay nada. Por lo tanto, niegan la trascendencia. Y negar la trascendencia, pues es negar a Dios. Y todas estas ideologías, capitalismo, marxismo o comunismo y socialismo, niegan la existencia de Dios. Hacer una sociedad, hacer un paraíso pero sin Dios, hacer una sociedad feliz pero sin Dios, y prescindiendo de Dios, pues no hay felicidad. Luego, hay más cosas que pudiéramos decir, por ejemplo, constituyen, o mejor dicho, hacen que todo la finalidad de la sociedad está aquí. La felicidad del hombre aquí y nada más. De tal manera que prescindiendo de los principios de la fe y de la trascendencia, quieren formar una sociedad en la cual el hombre se realice, pero prescindiendo de Dios. Hay también otra cuestión. Todas esas ideologías tienen la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica son los principios ideológicos. La parte práctica es ya cuando se aplica a alguna nación, como se aplicó en Rusia, como se ha aplicado en toda la Unión Soviética, como se ha aplicado en otros muchos países de América Latina, y esto ha dado por resultado lo que todos conocemos. En cuanto al sistema económico, tanto el capitalismo como el comunismo o socialismo y socialismo hemos demostrado que no son la solución. Económicamente sabemos cómo fue el fracaso de la Unión Soviética y también sabemos que el capitalismo, así salvaje como se suele llamar, pues no soluciona de ninguna manera el problema, sino que es un enriquecimiento de unos pocos a causa de sobre la pobreza de los muchos. Entonces no puede haber un equilibrio, no puede haber una sociedad justa si se da esto. Por eso él siempre ha insistido
el magisterio sobre estas ideologías. La Iglesia sobre todo se preocupa, y los papas, ese es el magisterio, por la salvación del hombre. Y trata de quitarle al hombre todo aquello que le estorbe para su salvación, para su realización. Y tenemos, por ejemplo, que, entre otras cosas, se coarta la libertad, porque se pone al Estado por encima del hombre. Primero es el Estado y después el hombre. Es al revés. Primero es el hombre y después es el Estado. Y luego, sobre todo, también se exalta la colectividad. Primero es la colectividad, el pueblo y la persona, el individuo queda anulado. Son las famosas extremos que se da en todas esas ideologías. Y luego también vamos a ver cómo se busca el progreso a base de la lucha de clases. Y en la lucha de clases, pues es el odio el que reina y no es el amor, entonces contra el cristianismo. Y así tenemos que todas los rechazos del magisterio de la Iglesia sobre estas tres ideologías que se han hecho praxis también en muchos países, comunismo, socialismo y capitalismo, no favorecen en mucho la realización del hombre, ni el progreso, ni la felicidad que el hombre busca. Han sido intentos de crear una vida feliz, pero prescindiendo de la causa fundamental del único que puede darnos la felicidad, que es Dios, y el único que realiza al hombre es precisamente el cristianismo. Porque el hombre es el valor más grande que existe sobre la tierra. Y todo, podemos decir todo, las cosas todas, son para todos. Entonces debe haber una distribución justa, debe haber una justicia en la relación y en la interrelación personal, para que podamos decir que estamos en una sociedad que se está realizando de acuerdo al plan de Dios. Jorge. Sí. Bueno, es muy interesante lo que nos dice desde el punto de vista para nosotros los católicos, que tenemos que tomar conciencia de esto. Podemos ir también a lo que nos dijo la Santísima Virgen en Fátima, Portugal, en 1917. Ahí ella especificó muy claramente que si no se consagraba Rusia a su corazón inmaculado, este país iba a esparcer esta doctrina por todo el mundo. Y así fue. Me parece que fueron 70 años. Sí. Todos, o los que tenemos edad, nos acordamos de la Unión Soviética, cómo se repartieron esos países y quedaron bajo ese socialismo o comunismo que implantó Rusia, quitándose, entre otras cosas, la libertad de culto. A mí me tocó visitar Yugoslavia cuando todavía era socialista, ¿sí? Y la persecución o el consenso que había que tener para aquellos que profesaban. Además, allí en la ex Yugoslavia murieron muchísimos franciscanos. Esta es la razón por la que el Vaticano le dejó el santuario ahora de Medjugorje a los franciscanos. Bueno, entonces así fue. Por 70 años, y a veces nos olvidamos, o muchos no tienen edad para recordarlo, que esto está latente. Parece que está muerto, pero no. Yo quisiera también recordar que en la guerra civil que tuvo España, donde pues hubo una lucha enorme también por implantar ese socialismo y contrario a la Iglesia, tan contrario que fíjate, Manuel, murieron 4.184 sacerdotes, ¿sí?, asesinados, ¿sí? 300 monjas, 2.363 monjes, 12 obispos, ¿sí?
Y nosotros también tuvimos lo nuestro en la guerra cristera con este señor Plutarco Elías Calles, ¿no? Así es. ¿Verdad? Allí también él pretendía, fue muy abierto, ¿no? Terminar con el culto, porque cualquier sacerdote que se atrevía a celebrar, lo cual se hacían escondidas, había valor, muchísimo valor, para seguir celebrando. Pero si se atrevía y te encontraban, pues por eso, ¿cuántos sacerdotes murieron? ¿Se recuerda usted? Por lo menos sacerdotes diocesanos, 120. Y sacerdotes religiosos fueron pues otro tanto. Además religiosas y muchos seglares. Claro. Muchos seglares murieron por eso. ¿Verdad? Entonces, durante la persecución. Y me gustaría agregar otro dato que se conoce poco, Manuel. Sí. El número de muertos que ha causado este sistema ideológico, socialista, comunista, como quieras llamar, ha sido de 100 millones de personas, Sí. distribuidos 65 millones en China, los más fuertes, 30 millones en la Unión Soviética, en Vietnam 1 millón, en Camboya 2 millones, América Latina solo 150,000, gracias a Dios, pero y Afganistán 1,5 millones, ¿no? Entonces, la factura es muy alta. Muy grave. Muy grave. Así que es muy importante tener conciencia. Eso es la palabra. ¿Sí? Conciencia de equivocarnos. Es muy delicado. Ahora yo veo, y tú y todos, cómo está viviendo Venezuela, por ejemplo, Sí. al que se le impone esta ideología, y todos los días vemos cómo tienen que salir, dejar sus propiedades, sus familias, lo que tenían. Huyendo. Sí, unos éxodos, ¿no, monseñor? Y podemos decir que ahora, a partir de el mensaje de Fátima que sucedió en el 13 de la primera aparición el 13 de mayo de 1917, se van a cumplir 101 años el próximo domingo. Así es. Y el mensaje de Fátima, entre otras muchas cosas, decía esto: si ustedes no se convierten y no hacen oración, el comunismo se va a extender por todo el mundo, causando mucho mal, y empezando por Rusia. Eso fue en 1917. Así Tenemos la experiencia de 70 años de que así sucedió, es. Así es. de que el comunismo hizo muchísimo daño en todo el mundo, porque sus errores se extendieron por todo el mundo. Pero podemos decir, en 1989 se acabó el comunismo. Vino la caída del muro de Berlín y se acabó la Unión Soviética. Y alguien puede decir, entonces, ese peligro del que nos hablaba la Virgen el año 1917 ya no existe, pero es un error. Así es. Porque no existe el comunismo en cuanto a sistema económico práctico. Si acaso quedan por ahí dos países que son casi como fósiles, separados uno de otro, en que todavía hablan del comunismo. Pero ahora está un nuevo sociocomunismo, un nuevo comunismo socialista, una nueva izquierda socialista, un neomarxismo, vamos a llamarle, que se distribuye entre comunismo y socialismo. Y vamos a ver cómo se está llevando a cabo ahora, porque esto ha cambiado mucho, se ha adaptado, y ahora tenemos que descubrir cuál fue la idea fundamental de Marx y cómo se está llevando a cabo ahora, porque podemos pensar que si ya se acabó el comunismo, entonces ya no tiene ninguna vigencia todo aquello.
Vamos a ver cómo tiene ahora más vigencia y cómo el mensaje de Fátima ahora tiene la misma vigencia que hace 101 años. Está actualizado. Lo han revivido de una manera tremenda, y eso es lo que tenemos hoy en México, que el mensaje de Fátima hace 101 años, y que, como dice Monseñor, es este próximo domingo, donde hay una urgencia en México, donde está despertando esta tendencia en México, esta situación comunista, esta situación socialista. Esta es la gravedad de la situación. Tenemos que pensar lo que está sucediendo en Fátima. Fátima no ha terminado. La Virgen María acaba hay 11 imágenes recientes, hermanos, de estos días atrás, donde está llorando. Las imágenes, lágrimas. Y esto es delicadísimo, porque cuando una madre llora, es que algo anda mal. Entonces son avisos, son misericordias de Dios. La madre siempre ha sido para nosotros una misericordia. La héroe de nuestra vida no son los políticos pasados, como hablan de algunos. No, la héroe son nuestras madres. Y cuando una madre llora, hay que poner atención, hay que poner reparación, hay que poner penitencia, hay que poner sacrificio, hay que poner cambio. Eso es lo que necesita México. Entonces, por eso es tan importante tocar el mensaje de Fátima. Por eso es sacarte de allí, de tu pensamiento, de ese partido o de esa ideología que te tiene agarrado. Hay algo que me gustaría ver cómo lo ve usted y lo explica mejor, Monseñor. Yo escuché de algunas personas allá en España, bueno, a través de internet, cómo el nuevo comunismo, el comunismo no ha muerto, dicen ellos. Y el nuevo comunismo nos impone aspectos como los que voy a mencionar, que yo me quedé un poco sorprendido tratando de entender. Tiene que ver, por ejemplo, con la legalización del aborto, promover el aborto. Tiene que ver con la muerte asistida, ¿verdad? Ahorita acabamos de ver el asunto niño Alfie en Inglaterra. Tiene que ver con la eutanasia, con la ideología de género. Y dije, bueno, ¿por qué esto pertenece a esta ideología del nuevo comunismo? Pues porque yo creo, a ver usted qué dice, pero yo puse a pensar, entonces yo creo, esto nos ataca aparentemente, indirectamente, a la fe, a la doctrina cristiana. Sí, nuevamente, pero ahora la ataca de otra manera. Más inteligente. Sí, no tanto imponiendo. Más sofisticadamente. Exactamente. ¿Cómo lo entiende usted, Monseñor? Pues yo creo que vamos a extender un poco más esto, porque vamos a ver cómo actualmente se está aplicando el neomarxismo, neocomunismo o neosocialismo. Podemos abarcarlo los tres así, porque son las ideologías del principio, pero llevadas cada vez más a una mayor realización, porque los medios han creado. Tenemos ahorita medios de información, por ejemplo, en las redes sociales, que no existían antes y que ahora se están llevando a cabo en todo el mundo. Vamos aquí a dejarlo, Monseñor, para entrar a esta explicación muy importante, muy interesante. Y regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, nos quedamos en que cómo se está aplicando el neocomunismo, el neosocialismo actualmente. Adelante, Monseñor. Sí, le decía que
Cuando terminó el comunismo, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se realizó la famosa guerra de terciopelo, que no se disparó una bala y que se acabó el comunismo, pensábamos que al derribarse el muro de Berlín había acabado todo y ahora empezaba una etapa nueva de mucha esperanza, de mucha ilusión. Nos hemos dado cuenta de que las cosas han venido no a mejorarse, sino a empeorarse. Y ahora podemos decir, el postulado de Marx, de acuerdo a este neocomunismo y neosocialismo, no era tanto económico, lo aplicó a la economía, pero se puede aplicar a muchas cosas. ¿Por qué? Porque las propuestas de Marx son, primero, al analizar la sociedad, dijo, hay un sector que ha sufrido mucho, hay un sector que es despreciado, hay un sector que es explotado, hay un sector que es utilizado. Esto no es justo, esto tiene que acabarse y esto se va a acabar. Y empezó esta ideología, que además Marx tenía razón en este sentido, porque el capitalismo, como se estaba llevando en ese momento en Inglaterra y en Alemania y en otros lugares, realmente estaba haciendo mucho daño al hombre. ¿Quién era el sector explotado? ¿Quién era el sector abusado? ¿Quién era el sector manejado? ¿Quién era el sector que se estaba realmente sufriendo horrores? Pues eran los proletarios y eran los trabajadores. Salarios injustos, horarios injustos, inhumanos, y se estaba creciendo, por un lado, el capital, la riqueza, a costa del sufrimiento y del dolor y de la pobreza de muchos. Entonces, este sector explotado les dijo, tiene que acabarse. Estas injusticias tienen que acabarse. Y esta era la bandera que muchos decimos ahora, como dijo el Papa hace poco, esta es la bandera que nos quitaron los comunistas, los pobres. Los hicieron como que ellos eran los únicos defensores y nosotros quedamos como atacantes, quedamos como victimarios. Al decir el Papa esto, muchos han dicho, el Papa es comunista. Hizo una entrevista al periódico El Messaggero de Roma, que es un periódico de circulación nacional en Italia, en el que aclaró, no, yo dije esto, que nos quitaron la bandera de los pobres, porque los pobres están en el centro del Evangelio. El Evangelio se anuncia a los pobres. Cristo vino precisamente en primer lugar para los pobres, pobres en todo sentido, pero pobres también económicos, o sea, vino a levantar nuestra humanidad toda. Pero si seguimos con lo de Marx, dice, esto se tiene que acabar. Ahora, ¿cómo se va a acabar? Vamos a tener un arma que va a ir desmontando todas estas injusticias. ¿Cómo se llama esa arma? ¿Cómo se llaman estas herramientas de poder? Se llama protesta. Se llama adueñarse de los medios de producción. ¿Y qué pasó? Llegaba el patrono, el dueño de su fábrica, a su fábrica y la encontraba ocupada ya por los obreros. Los obreros decían, esto es de nosotros. Ustedes nos han explotado, ahora nosotros vamos a manejar esto. Y allí empezaron no solamente las expropiaciones, sino que empezaron también las marchas, las protestas, empezaron las distintas manifestaciones en todo el mundo, precisamente de esos sectores explotados. Si lo trasladamos eso ahora, vean cómo sigue lo mismo. Hay un sector explotado, la mujer. ¿Cuánto se ha hablado de la mujer? ¿Cuántas cosas nos han dicho de la mujer? Que mal pagada, que no tiene derechos, que no puede ser sacerdote, que no puede ser esto, que no puede ser lo otro. En fin, la mujer, la mujer, la mujer. Y luego también, ahora, modernamente, los gays. Han sido segregados, han sido abusados, el bullying contra ellos en todas partes, y entonces se explota las emociones. ¿Y todo esto para qué? Es para crear
odio, para crear rechazo, para crear enemigos que hay que atacar, y no solamente atacar, sino acabar con ellos. Porque entonces a este sector explotado se le dan armas, se le dan herramientas para quitar esto. Pero ¿para dónde va? No es que le interesen los pobres, no es que le interesen los homosexuales, no es que le interesen las mujeres, no es que interesen los indígenas, no es que interesen los pobres. Todo eso es crear un instrumental para apoderarse del poder y del poder absoluto. Del poder absoluto, intransigente. Él tiene el único patrimonio de la verdad. Entonces, es luchar, es ir creando a partir de, primero, un sector explotado. A este sector le damos armas para que se libere, pero se libera no hacia una realización, sino hacia un ir adquiriendo el poder. Ustedes van a tener el poder, porque el poder es del pueblo, porque el pueblo es el que manda, porque el pueblo es el que decide. Eso le dicen. Después va poco a poco ascendiendo y dice, bueno, como yo les dice, le dice primero la visibilidad social. ¿Qué es la visibilidad social? Después de decir, este sector es explotado, hay que darle visibilidad social. Y la visibilidad social es lo que llamamos concientizar. Hay que llamar la atención al mundo de miren cómo lo están explotando. Y Marx les dijo, miren cómo están en Manchester explotando a los obreros. Los ingleses se dieron cuenta y trataron de corregir, y por eso no estalló en Inglaterra lo que Marx quería. Pero en tantas otras partes como ha estallado. Esa visibilidad social es hacer ver a la sociedad que este sector está explotado. Ahora, ¿cómo se hace ver eso? ¿Cómo lo hacen visible? Precisamente por manifestaciones, por marchas, por cerrar calles, por tomar plazas. Bien, sabemos, por ejemplo, que las mujeres en Argentina, por ejemplo, hay un grupo muy poderoso de mujeres que se llama las mujeres autoconvocadas. Es una organización poderosísima que ha hecho muchas reuniones, muchas manifestaciones. Hizo una manifestación que podríamos llamar sacrílega en la Catedral de Tucumán. La ensuciaron con excremento, perdón. La ensuciaron a la Virgen, la ridiculizaron como si tuviera un aborto. O sea, ¿por qué hacen todo eso? Es que hay que destruir todo lo que se oponga a nosotros. Y si hay que destruir sobre todo la autoridad, pues hay que ir contra la Iglesia, que es la que tiene autoridad. Hay que ir contra toda autoridad. Y no negociamos con nadie. Esto es destrucción del enemigo. Vean, este sector marginado, explotado, se le dan armas, pero no para que se libere él, sino para que yo llegue al poder y un poder absoluto. Por eso, no importa que sean pobres, no importa que sean homosexuales, no importa que sean mujeres, lo que importa es que sean usados para llegar al poder. Y una vez que tienen el poder, como yo fui el que los concienticé, yo fui el que les di las armas, entonces el que va a mandar soy yo. Y entonces se crea un absolutismo que se pensaba, y esto que dijo Marx no es tan original, esto lo hizo la Revolución Francesa. Claro. La Revolución Francesa empezó diciendo, miren cómo nos tratan los reyes, miren cómo nos trata el clero, vamos a acabar con ellos. Y ahí estuvo la revolución. Vamos a liberarnos de eso, tenemos estas armas. Y vamos a llegar a los 3 principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Y estas 3 grandes realidades, dice que la ilusión de la Revolución Francesa quedó en esclavitud en vez de libertad, quedó en odio en vez de fraternidad y quedó en nada en vez de igualdad. Porque es el mito de la igualdad, todos somos iguales, que tanto explota el socialismo y el comunismo, es imposible, es contra la ley natural. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con el neomarxismo? Ya tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo de Venezuela. ¿Por qué Venezuela llegó a eso? Si no hubiera habido tantos abusos de la clase política, si no hubiera habido tanta burla de la clase política por el pueblo, no tendríamos un Hugo Chávez ni tendríamos un Maduro ahora.
Entonces, y así pasó con Cuba y así pasó con tantos otros países. Así pasó con Mao Zedong, así pasó con Rusia durante tanto tiempo el Partido Comunista. Vean cómo siguió. Primero, el sector explotado, visibilidad social, o sea, hacerlo ver, manifestaciones, adquirir el poder. Una vez que se adquiere el poder, se destruye todo. ¿Para qué? Para que yo sea el único que mande. Entonces, esa sociedad que iba hacia la realización y hacia la plenitud y hacia la justicia, acaba en nada, acaba en lo peor, que en vez de avanzar, retroceden siglos. Eso es lo que está pasando ahora. Ahora, hay algo, un punto que también se nos está quedando afuera de la agenda, y que es que esta ideología de la cual se propusieron los fundadores se filtrara dentro de la iglesia. Y lo lograron. ¿Lo lograron? Lo lograron. Por eso es que en el Concilio Vaticano II ya hubo unas manifestaciones que decíamos, esto no es propio de la iglesia. Sí, porque nace, por decirlo así, a raíz de esto, lo que se conoce como teología de la liberación. Que a mí no me gusta decir teología para mí, porque no llegó a teología, es teoría de la liberación, en mi opinión. Pero bueno, entonces nace, y usted hasta, algunos sacerdotes, inclusive confundidos, dijeron: la opción para liberar ahora al pueblo es también el fusil, las armas. Como sucedió con... Tenemos un caso célebre, el padre Camilo Torres en Colombia. Camilo Torres, ¿no? Entonces, pero qué tremenda es esta astucia de estas personas de filtrar dentro de la iglesia, y por eso a veces hay aspectos que nosotros los católicos no entendemos por qué hay esas expresiones también ahí, ¿no? El Papa, creo, San Juan Pablo II y también Benedicto XVI condenó esta teología de la liberación, ¿verdad? Allá en Nicaragua. Por cierto, ahorita en Nicaragua están pasando mal. Están pasando mal. Y es que eso que dice de la infiltración llegó hasta la más alta jerarquía. Desgraciadamente, como los hijos de las tinieblas siempre son más sagaces que los hijos de la luz, fíjense lo que pasó. Hubo casos en México, en Estados Unidos, en España y en Polonia, en que se metieron al seminario dizque candidatos al sacerdocio, bien adoctrinados ya por el marxismo y el comunismo, para que pudieran llegar al sacerdocio, fíjense, al sacerdocio, y poder después predicar precisamente en favor de eso, porque qué mayor autoridad que un sacerdote pueda decir estas cosas y hacer todo esto. Entonces quiere decir que aquí está la verdad. O sea, fíjense qué sagacidad, qué astucia de penetrar hasta allá, hasta en obispos y hasta en cardenales, O sea, y no estoy hablando de memoria, pudiera decir nombres, no está bien que los diga, pero o sea, esto así se hizo. Entonces, vean cómo la astucia, la sagacidad, la mentira, entonces todo esto va minando pues la ideología, o sea, la concepción del mundo, la concepción del hombre y la concepción de la vida de una manera totalmente equivocada. Oiga, monseñor, y también me viene a la mente, este mismo sistema lo han hecho dentro de la iglesia, filtrando homosexuales a los seminarios para que lleguen también al sacerdocio, la desprestigien, haya todas estas repulsas, ¿verdad?, contra estos sacerdotes, pero esto fue intencional. Sí, fue intencional. Sí, para desprestigiar y destruir. Es el ejemplo. Es el ejemplo, ¿no? Entonces, no, aquí podríamos estar hablando de todas estas sutilezas que parecen... Pues es verdaderamente... inclusive por ahí aquí tenemos alguna tendencia de algún sacerdote que está... Aquí en México. Sí. Teniendo algún apoyo, alguna de estas ideologías, por ahí se ha pronunciado,
para que tengan cuidado, por favor, porque es muy claro, no vamos a decir, creo que ha quedado bastante claro en la situación que ha estado hablando Monseñor, pero además en lo que se relaciona con todo esto, que es directamente con la Virgen de Fátima, que es directo, lo de la Virgen de Fátima es muy delicado. Entonces no podemos ir en contra de la Iglesia. No podemos hacer a un lado la Iglesia, aunque haya habido sacerdotes en este momento, la Iglesia, que ha habido estos sacerdotes infiltrados o algunos que hayan tenido estas fallas o estos pecados o estas situaciones. No, hay sacerdotes extraordinarios, lo repito, sacerdotes calumniados, y sobre todo la Iglesia, ¿de quién es? Es de Dios, no es del hombre. Entonces, hermanos, por favor, estamos ante una situación en México tremenda, ante un momento 13 de mayo, Fátima. ¿Qué ha pedido la Virgen en Fátima? Es México, vuélcate híncate México, híncate el domingo. Todos debemos hincarnos, todos debemos unirnos, rezar el Santo Rosario, hacer penitencia, Monseñor. Sí, precisamente estamos ante esta situación. Y ahora, más que nunca, y en este momento en que vamos a celebrar la Virgen de Fátima, tenemos que ver, cómo vamos nosotros como cristianos católicos a hacer frente a este monstruo que se está creciendo cada vez más. Exacto. El mensaje de la Virgen de Fátima es oración, es conversión y es penitencia. ¿Por qué? ¿Convertirnos a qué? A la justicia. Porque si nosotros tomamos actitudes de injusticia, de rechazo a los homosexuales, a la mujer, a los pobres, entonces estamos dándole armas precisamente al enemigo. Y podemos decir, lo que se busca actualmente, lo que buscan estos sectores marginados, pobres, mujeres, homosexuales, indígenas, lo que buscan, dado la ideología como los manejan, no es la justicia, no es la paz, no es la tranquilidad, es el odio. El motor de todo esto es el odio. El motor del neomarxismo, del neosocialismo, del neocomunismo es el odio. Por eso enfrentan a un grupo contra otro. Por eso dividen a la sociedad y la hacen enemiga. Dividen y tenemos el divide y vencerás. Están dividiendo a la sociedad, están enfrentando a la sociedad, están haciendo los buenos contra los malos, y estos buenos son ellos, los malos somos todos los demás. Entonces no hay que negociar, no saben negociar, no pueden negociar, no quieren negociar, quieren destruir al enemigo. Por eso nosotros que solamente buscamos seguir el mandato de Cristo, que es el amor, este es el arma que va a deshacer la maquinaria del odio que ha creado ese sector disque marginado, esa visibilidad de ese sector marginado y esa ansia de poder absoluto, total, innegociable. No tiene ninguna manera de dialogar, no quiere dialogar, quiere dominar y quiere destruir. Por eso, la Virgen de Fátima nos está invitando a que seamos hermanos, hijos del mismo Padre, a que nos amemos, a que busquemos la justicia, a que ayudemos a nuestros hermanos marginados a salir de su marginación. No estamos buscando erradicar la pobreza. La pobreza nunca la vamos a erradicar. Nadie la va a erradicar. Podemos erradicar la miseria, pero la pobreza siempre va a estar presente. El Evangelio no habla de erradicar la pobreza y tampoco condena a la riqueza. Condena el mal uso, la mala actitud, la mala administración que tenemos nosotros, los abusos que tenemos. Entonces tenemos que ver cómo buscar la justicia, cómo buscar el cambio de nosotros hacia nuestros hermanos y cómo acudir a Dios, que es para nosotros la fuente de todo. Por eso hay una campaña y ojalá pudiéramos todos participar del Rosario el próximo domingo, desde Alaska hasta la Patagonia. Importante. Rezar el Rosario a las 3 de la tarde, todos unidos, para pedirle a Dios
la paz para pedirle a Dios la justicia, para pedirle a Dios su misericordia, porque solamente por aquí está el camino a la realización y a la salvación. Todos los demás sistemas que nos ofrecen salvación no nos la van a dar, porque no nos la pueden dar. Además, no puede haber felicidad, no puede haber bienestar, no puede haber paz si prescindimos de la fuente de la paz, de la fuente de la felicidad y de la fuente del amor. Importantísimo, Jorge, hermanos, la paz, ¿cómo queremos crear paz si hay estas ideologías o estos partidos que ofrecen este cambio, que hablan, que ahora sí, con el cambio? Cuidado, por favor. Todavía se atreven de hablar de honestidad, que acá sí va a ser honestidad en esos partidos que están diciendo, no, acá en de acá sí va a haber honestidad. ¿Cuál honestidad, hermanos? Perdón que hable así, pero no se puede ir contra la vida. ¿Cómo? Eso sí, honestidad, y matan a una criatura en el vientre de la madre. No, esto no se puede. Esto no se puede. Por eso estamos como estamos. Aquí el único que va a cambiar las cosas es Dios. Y aquí lo que tenemos México hoy en día es unirnos a esta extraordinaria oportunidad. Se debe detener México. Detente México el domingo 13 de mayo, este próximo domingo. Detente a las 3 de la tarde y pídele a Dios por su misericordia y unámonos todos a rezar. No importa de la religión que seas, pero únete, híncate y pidamos la gracia de Dios para que nos defienda, nos proteja de esta situación tan grave, del peligro que tiene México, de esta amenaza que están hablando tan fuerte, de esta situación que creen que ya tienen el triunfo. Mira, justamente en los minutitos que quedan, ayer veíamos Jesús es la luz del amor, ¿sí? Mientras tengamos la mirada puesta en otras cosas, en otras ideologías, en promesas terrenales, paraísos terrenales, etcétera, estamos cavando nuestra propia tumba. Yo me metí a internet y vi de los 3 partidos más importantes, y esto lo digo con motivo de las próximas elecciones que son delicadas para nuestro país. Uno, su ideología es social cristiana. Otro, que no era así, ahora es demócrata cristiana. Y otro dice abiertamente izquierda socialista. Abiertamente. Lo dice abiertamente. Sí, tú te metes ahí a internet, ellos no están ocultando su ideología. No. Sí, tú lo ves. Entonces, este programa quiere crear conciencia a cada uno de nosotros los mexicanos para que ese día se elija a la persona correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Monseñor, tenemos 2 minutos. Tenemos que derribar barreras cientifistas en el aspecto intelectual, barreras de injusticia en el aspecto social y barreras de pecado y de odio en el aspecto espiritual. Este es el mensaje de Fátima y este es el mensaje que Dios nos da para que busquemos crear una sociedad en la que el hombre pueda realizarse y conseguir su último fin. Recordemos estas palabras que dijo Monseñor. Recordemos la oración que pidió Madre Santísima, la Virgen de Fátima. Penitencia. Oración, penitencia. Mostró constantemente el rosario. Ahí están sus lágrimas. La penitencia es reparar todo aquello que está mal. Ubicarnos y tener la caridad del amor. No de ese amor que hablan. Nosotros somos amor, no vamos contra la guerra, no queremos violencia. No. El amor es buscar el bien del hermano. El bien del hermano. Eso es el amor. Y eso es lo que hoy debe buscar México. Hermanos, unámonos, por favor. Unámonos este domingo. Expande esto. Dilo, tú que estás viendo ahí, trabaja urgentemente
en esta semana, en estos días, para unirnos a todos. Ven, jálalos, tráelos. Hinquémonos el domingo a rezar el Santo Rosario y a clamarle a Dios misericordia. Monseñor, si nos da la bendición, lo que quiera decir, terminamos. Vamos a darle gracias a Dios por todos sus beneficios y vamos a pedirle su misericordia, su bondad y su amor. Que no se canse de perdonarnos y que nos haga creer más en su amor por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Nos vemos el domingo a las 3 de la tarde, hermanos.